Bueno, buen día mis niños. Hoy es 27 de abril del 2020 y vamos a trabajar con dos materias, ciencias naturales y con español. Ok, recuerden que a partir de aquí vamos a anotar nuestros apuntes en la libreta de ciencias naturales, vamos a poner los datos que van a aparecer aquí en el video, o sea, toda la información. Pueden incluir las imágenes, pero de preferencia hagan sus propios dibujos para que no se les complique. Deben incluir fecha completa, materia, tema, datos personales como nombre completo, grado, grupo, ¿sí? El aprendizaje esperado. Si llegaran a quedarse sin hojas en alguna de las libretas que estamos usando de las materias que tenemos, pueden usar alguna de otra materia. Claro, en la parte de arriba siempre especifiquen de qué materia estamos hablando y qué tema, para evitar confundirnos, ¿sí? Y también para evitar salir a comprar una nueva, o bien podemos usar hojas blancas si tenemos en casa o alguna hoja suelta que tengamos y no sea útil, pero solamente si es necesario. Recuerden, no estemos obligando a nuestros papás a salir si no es totalmente necesario. Vamos a utilizar lo más organizadamente nuestra libreta para no usar tantas hojitas. Bueno, el tema de ciencias naturales es cómo transformamos la naturaleza y va muy ligado a lo que son las propiedades de los materiales. Una vez que ya sabemos las propiedades de los materiales, que son dureza, flexibilidad, permeabilidad, bueno, entonces podemos saber qué tan útiles son para tenerlos o usarlos en la vida diaria y también para comprarlos. Recuerden que una de las características de lo que son las ciencias naturales es que nos van a brindar el aprendizaje de cómo utilizar nuestros recursos y cuáles son los más viables para tener en nuestra casa, es decir, cuáles nos son más útiles y cuáles son los que duran más para nuestra vida a lo largo de los años. Vamos a trabajar con lo que ya sabemos y aquí un conocimiento nuevo. Nosotros hemos trabajado con las 3 R's, ¿sí? Que son reciclar, reusar y reutilizar. Pero ahorita vamos a trabajar con las 5 R y adelante vamos a ver cuáles son estas 5 R. También cuáles son los beneficios de usar esas 5 R y qué podría pasar si no transformamos la naturaleza de manera adecuada, es decir, si seguimos con el uso desmedido, o sea, con el consumismo. Los aprendizajes esperados que vamos a trabajar son 2. Vamos a argumentar sobre el uso de ciertos materiales con base en sus propiedades de dureza, flexibilidad y permeabilidad, con el fin de tomar decisiones sobre cuál es el más adecuado para satisfacer nuestras necesidades. Recuerden que nuestras necesidades básicas pues son comer, ¿sí? Tomar agua, dormir. Y ya después van añadidas las demás necesidades, que son el vestirse, el tener una cama, el tener una vivienda, el tener salud, ¿sí? Todo lo demás que tenemos va mucho más añadido, que son nuestras satisfacciones personales, los materiales que podemos conseguir a lo largo de nuestra vida, sí, por ejemplo, algún gustito que me quiera dar. Esas ya son satisfacciones pero secundarias. Las primordiales son el comer, el tomar agua, cuidar nuestra salud, hacer ejercicio, sí, mantener nuestro cuerpo completamente resguardado en una vivienda. Esas son las necesidades básicas. Y el segundo aprendizaje esperado es vamos a tomar decisiones de acuerdo a la revalorización, el rechazo, la reducción, el reuso y el reciclado de papel y plástico, al analizar lo que son las implicaciones naturales y sociales de su uso. Es decir, vamos a tomar decisiones a partir de ahora de acuerdo a lo que son las 5 R, en cómo afectan el que las usemos o el que no las usemos, no solamente a nosotros y nuestra vida diaria, sino al medio ambiente. Entonces, de acuerdo a esto, y ya que conozcamos cuáles son las causas y consecuencias de que estemos dañando nuestro medio ambiente, bueno, vamos a poder utilizar estas 5 R y tomar decisiones para que cada una de las cosas que hagamos en nuestra vida diaria sea orientada para o en favor del cuidado de este medio.
Bueno, ahora vamos a empezar con lo que sabemos. ¿Y qué es lo que sabemos de este tema? Bueno, recordemos sobre el consumo responsable, el uso adecuado de nuestros productos, las propiedades de los materiales, ¿sí? ¿Qué es el consumismo? ¿Qué es el desarrollo sustentable? Ahora, ya sabemos qué es contaminar, ya hablamos de la contaminación del aire, del agua, del suelo, cómo es que el ser humano ha creado tanto productos que dañan o contaminan el medio ambiente y el planeta Tierra, como también productos que hacen una mejoría en nuestro medio ambiente. Es decir, por ejemplo, utilizamos cierta energía que daña nuestro planeta, pero también el ser humano ha creado otras alternativas o ha transformado otras alternativas para poder utilizar la energía que nos brinda la naturaleza, como es la del sol, la del viento, ¿sí? La del agua, para poder emplear una misma energía eléctrica, pero mucho menos contaminante. También recordemos lo que es el desarrollo sustentable, que no es más que, pues, entender que todo lo que hacemos implica una huella ecológica, es decir, un daño al medio ambiente, pero que esa huella ecológica puede ser mucho menor conforme optemos por recomendaciones o acciones que dañen menos nuestro ambiente. Por ejemplo, el solo comprar lo que necesitamos, el pensar en las futuras generaciones, el utilizar únicamente los recursos naturales que necesitamos para poder vivir y para poder subsistir, es decir, sobrevivir. Ahora, contaminar. Bueno, cuando usamos un objeto material y ya no nos sirve, es decir, por ejemplo, la bolsa de los bolillos que acabas de ir a comprar, fuiste a la tienda, te dieron un empaque, pero ya utilizaste el contenido de ese empaque, ya no te sirve ese empaque. ¿Qué hacemos? Pues lo desechamos, lo tiramos a nuestro recipiente que colocamos como bote de basura, y de manera inmediata esto va a contaminar el medio ambiente. ¿Y por qué decimos que lo va a contaminar? Bueno, porque ese residuo ya no va a tener otro uso en nuestro planeta, es decir, se va a quedar como basura, como aquí les puse una imagen. Cada una de las ciudades, incluso pueblos, ya cuentan con un basurero local. ¿Qué es lo que hace? Pues nada más contener todos los residuos, desechos que los seres humanos van deshaciendo a lo largo de su vida, ya sea que los pudieran volver a utilizar o que solamente son de un solo uso. Entonces, si ya sabemos que no todo lo que consumimos genera una basura, ¿por qué no elegir únicamente lo que no genere tanta basura o que definitivamente no la genere? Bueno, para evitar que nuestros desechos contaminen lo menos posible, hay una forma. ¿Y qué es? Pues el reciclar, reducir, reutilizar, reemplazar y renovar. Y por aquí ya conocemos más o menos qué es el reciclaje, qué es la reducción y qué es el reutilizar, pero añadimos el renovar y reemplazar. ¿Por qué? Porque no todas son acciones manuales. Es decir, por ejemplo, el reutilizar sabemos que es pues volver a usar, volver a darle un uso a un objeto que ya desechamos. El reciclar, bueno, es transformar ese material que estamos tirando a nuestra basura, pero de una forma consciente, es decir, que con ese mismo producto que estamos desechando se pueda generar otro nuevo. Y reducir, pues reducir la cantidad de productos que vamos a consumir, pero el renovar y reemplazar se va no tanto a lo que hacemos, sino a lo que pensamos. La idea que tenemos de reducir la cantidad de basura que generamos a lo largo de cada uno de nuestros años de vida. Bueno, entonces la forma con la que podemos contaminar menos es utilizar en nuestra vida diaria las 5R, que son estas que tenemos aquí, que proponen acciones para conservar los recursos naturales lo más que sea posible, de manera que nuestro consumo sea mucho más responsable de manera diaria. Recuerden que la ecología no es el voy a reciclar hoy una botella
Sí, la voy a llevar al centro de acopio donde la están recolectando y ahí la van a transformar en una nueva botella. Y ya mañana ya vuelvo a consumir diferentes envases de refresco, de agua, de aceite, de sabritas, y los vuelvo a tirar a la basura de manera normal sin separarlo de lo que son los residuos que puedo reciclar. No, el hecho de la ecología es que lo utilicemos de manera diaria, es decir, tomar conciencia de lo que estamos haciendo con nuestras familias y optar por mejores condiciones de vida, no solamente para nosotros, recuerden el desarrollo sustentable, sino para las futuras generaciones que aún no viven, que aún no están en este planeta. Ahora, ¿cuáles son específicamente cada una de estas 5 R? Vamos a empezar con la primera, que es revalorizar. Esta revalorización consiste en reflexionar, es decir, entender por qué un producto tiene más valor ambiental que otro. Es decir, si yo puedo elegir entre un producto y otro, debo yo tomar conciencia de cuál es el que va a perjudicar menos al ambiente. Por ejemplo, si yo voy al mercado, si yo voy a una tienda y voy a comprar unas galletas y tengo la oportunidad de comprar unas galletas que son artesanales, que no tienen ningún tipo de empaque y tienen los mismos ingredientes que unas galletas que tienen un empaque, que son comercializadas, que nada más me venden mucho más caro el empaque porque es famoso, y opto por el que tiene el empaque famoso, entonces no estoy revalorizando. Hay que revalorizar lo que estamos consumiendo, es decir, entender que hay algunos productos que tienen menos impacto ambiental, es decir, que contaminan menos que otros productos y nos van a brindar los mismos beneficios. Entonces, esa es la primera R, revalorizar, es decir, entender el valor de los productos por su repercusión ambiental, es decir, por lo menos que puedan contaminar a nuestro ambiente. Ahora, el rechazar es la segunda R. Implica rechazar los distintos tipos de envases. Aquí ya vamos no solamente al contenido del producto, sino al envase en el que nos lo van a servir. Aquí les puse algunos ejemplos. Vemos en los supermercados, en las tiendas de abarrotes, que nos van a vender todos los productos empaquetados, incluso ya para hacer menos el uso de nuestras manitas. A veces hasta nos venden los productos ya pelados, por ejemplo, las frutas ya cortados, ya lavados, ya para consumirlos directamente del empaque. Sí, por ejemplo, un plátano. En China es visto mucho esto, incluso en China es mucho más cara la fruta y por eso la venden de esta manera, para conservarla mejor. Pero si vemos desde esta parte ecológica, bueno, el rechazar implica que yo voy a preferir no consumir los productos que me vendan en empaques o envases que no van a ser imprescindibles en mi vida, es decir, que yo no puedo conservar, que se les llama plásticos de un solo uso. ¿Por qué? Porque solamente me sirven para llevarlos a casa, transportar el alimento, y después de que yo me consumí el alimento ya no los puedo reutilizar. ¿Por qué? Porque son empaques de un plástico demasiado frágil que no me va a servir para conservar otro, por ejemplo en el refri, que son empaques de un plástico que nada más sirve para proteger del aire o de la basura que le pueda caer al alimento, ¿sí? Y que no me van a servir para futuro, sino que yo nada más voy a llegar a mi domicilio, voy a consumir o voy a usar el producto que acabo de comprar y voy a tener que tirar ese empaque. Entonces el rechazar es tratar de no usar los productos que tienen un empaque o un envase que no se pueda reutilizar, que no se pueda reciclar, porque hay que ver que no todos los plásticos son reutilizables. Hay plásticos, incluso botellas, que no se pueden reutilizar. ¿Por qué? Porque el material es demasiado frágil, porque el material ya ha sido reciclado, porque el material
es de un solo uso, porque para eso fue creado. Entonces, rechazar implica que no vamos a utilizar esos envases o empaques cuando no cumplen con una función imprescindible, es decir, no me son necesarios para poder conservarlos. Ahora, 3, y esta ya la hemos trabajado dentro de las 3R, que es reducir. Consiste en adquirir solo los productos que vamos a necesitar y de este modo evitar el desperdicio de recursos que no vamos a estar utilizando o que no me son necesarios en el momento. Aquí les puse un ejemplo. Si yo tengo la opción de tener mi bolsa reutilizable en casa para ir al mandado, bueno, que sea de tela. ¿Por qué? Porque la de tela me va a reducir la posibilidad de que en un futuro esa bolsa de plástico que venden en los supermercados pues se rompa, tenga que comprar otra, y esta bolsa de tela me va a permitir yo ir a todos los lugares, incluso si no es al supermercado, y meterle más productos sin la necesidad de que se rompa, y si se llega a romper, bueno, la puedo costurar, ¿sí? Entonces reducir es únicamente consumir lo que vamos a necesitar. Esto no quiere decir, y a todo lo que vamos, que no vamos a consumir envases de refresco o enlatados o productos que venden en unicel, sino que vamos a tratar de mantener una conciencia ecológica sobre qué sí podemos consumir, qué podemos reutilizar, qué podemos reusar, qué podemos llevar a los centros de acopio a reciclar, ¿sí? Qué podemos emplear a futuro en nuestra casa. No sé, por ejemplo, esta lata la puedo emplear como una pequeña maceta. Cuando la planta crezca la traspaso a una maceta ya más grande, ¿sí? Entonces, ahora, el reutilizar, que es la 4R, es volver a emplear los empaques o residuos que generamos, pero sin alterarlos demasiado. Es decir, por ejemplo, aquí yo pongo 3. Tenemos las rejas, ¿sí? Que nada más se les pintó. Los empaques de envases de botella, que nada más se recortan, se pintan y se usa como macetas. Las llantas, que no estamos modificando como tal, sino que estamos nada más reutilizando, o sea, dándole otro uso, pero sin tener que alterar demasiado como eran ya antes. Y la última R, que es el reciclaje, el reciclar. Esta es la recuperación de los materiales de los objetos que se van a desechar. Es decir, aquí no es tanto el que no tiremos a la basura, sino que al momento de nosotros tirar a nuestra basura, podamos separarla. Si bien aquí en Coatzacoalcos no contamos como tal, a pesar de que se supone que ya se iba a implementar una separación de desechos, es decir, un día se iban a tirar los plásticos, un día los vidrios, un día los papeles, un día los materiales orgánicos, ¿sí? No se ha hecho como tal. De esto se debería encargar pues lo que es la parte política, los gobernantes, de manifestar una cultura pues mucho más ecológica y de reciclaje, pero bien, en casa lo podemos hacer. Aquí en Coatzacoalcos hay instituciones que se encargan de la recuperación de estos materiales, ya sea para beneficio de su empresa o para beneficio de cada una de las personas que van y depositan sus plásticos, vidrios y papel o cartón. ¿Para qué se utilizan estos? Bueno, se utilizan triturados para fabricar nuevos envases, nuevos productos, por ejemplo, de botellas de plástico de PET, que ahorita les voy a explicar cuál es el PET. Bueno, se trituran, se lavan, ¿sí? Se crea una nueva pasta con la que se van a volver a hacer botellas, pero recicladas, con el papel de la misma forma, el papel reciclado. ¿Tienen un precio diferente en el mercado? Claro que sí. Pero ¿en qué contribuye esto? Bueno, hablemos más sobre el reciclaje. Aquí les dejo un pequeño video corto. Se captan los materiales ya desechados de la basura, se destruyen, se separan y se pasa a la transformación. Ese es el proceso del reciclaje. Al reciclar vamos a evitar desperdiciar, vamos a obtener beneficios ecológicos y financieros. ¿Por qué financieros?
porque vamos a utilizar menor cantidad de materia prima. ¿Cuál sería la materia prima en este caso? Pues los árboles para fabricar el papel y el petróleo para fabricar los plásticos. Entonces, entre menos utilicemos nuestras materias primas, vamos a obtener beneficios no solamente financieros, sino ecológicos, porque vamos a estar reutilizando los que ya tenemos para fabricar nuevos y vamos a favorecer entonces la sustentabilidad, es decir, el que nosotros tengamos los productos necesarios para vivir y las futuras generaciones también. Ahora, el plástico y el papel representan uno de los recursos que más utilizamos, y aquí vemos papel y plástico, y que se obtienen de dos recursos que pueden agotarse si se siguen consumiendo en exceso: del papel, los árboles, y del plástico, el petróleo. Lamentablemente el papel se va a obtener de lo que son los árboles, entonces entre más utilicemos el papel, más necesidad habrá de talar más árboles y que los nuevos pues ni siquiera tengan un tiempo de vida adecuado, porque no tendríamos la oportunidad de que crezcan de manera correcta. Y los plásticos, pues acuérdense, el petróleo no es eterno. Se están encontrando nuevos yacimientos alrededor del mundo, pero esto no quiere decir que sea eterno. En algún momento en cada uno de los lugares donde se obtiene el petróleo, pues este se termina y hay que seguir buscándolo. Pero va a llegar un momento, después de muchos años, en que ninguno de estos dos productos los vamos a tener si seguimos consumiendo en exceso. Ahora, el reciclaje de papel. El reciclaje de papel permite disminuir la cantidad de árboles que se talan para producirlo, además de tiempo para que los árboles nuevos que se planten puedan crecer. Aquí vemos un ejemplo de cómo es que se obtiene la materia prima de los árboles. Se talan, se trituran, se hace una pasta con la cual luego se va pues a humedecer, mojar para crear el papel. Se seca, se corta, se empaca y se transporta al comercio, es decir, a todas esas pequeñas empresas o empresas grandes que lo van a vender. Fabricar el papel por primera vez o en el reciclaje es prácticamente lo mismo. Sí, se emplean los mismos recursos, excepto que cuando tenemos un papel reciclado no vamos a irnos al principio de la materia prima, sino que vamos a acortar este proceso, ¿sí? Nos vamos a ir ya al material ya elaborado, que es el que vamos a desechar en nuestra casa, y este mismo lo vamos a triturar, ¿sí? Humedecer, secar y crear un nuevo papel. Pero ustedes me van a decir, ¿y cómo es que se le borran las cosas? Es que no se le borran las cosas. Cuando se tritura el papel se hace una nueva pasta, que es una pasta que tiene pequeñas ahí manchitas. Por eso el papel reciclado a veces es de diferente color, porque es un material ya reciclado, es un material de un uso que ya se le dio un uso anterior, ¿sí? Los pasos van desde que se obtiene la materia prima para obtener el papel, casi siempre es la madera, hasta que se blanquea, se alisa y se empaquete. Entonces, depende de nosotros que hagamos todo este proceso o nos vayamos solamente a la mitad y evitemos el uso desmedido de la materia prima, que en este caso serían los árboles. ¿Te imaginas hacer este proceso cada vez que usas una sola hoja de papel? Pues podemos evitarlo lo más que se pueda. ¿Cómo? Pues reciclando. Reciclar el plástico representa un mayor impacto al ambiente. Si bien el papel es uno de los que más usamos en la vida diaria, el plástico, por ser de la materia prima petróleo, pues representa un mayor impacto porque el petróleo contamina mucho más y se degrada con menos facilidad. El PET permitiría que al menos 200 años los pozos petroleros no se utilizaran para producir nuevos plásticos. Pero ustedes me van a decir, ¿qué es el PET? Bueno, si nosotros reciclamos el plástico que tenemos en casa, que está marcado con estas palabritas, que es una sigla de una abreviación de palabras que ahorita les voy a explicar, vamos a evitar no solamente
la contaminación, sino disminuir el consumo de bebidas embotelladas, lo cual va a contribuir, pues nuevamente, a cuidar el medio ambiente. Y bueno, ¿qué es el PET? El PET es el tereftalato de polietileno, ¿sí? Que es un derivado del petróleo. El PET es el más consumido de los derivados del petróleo en México. Al menos 6,000 toneladas son consumidas en el Valle de México. De esas, 400 toneladas son de envases de refresco, 100 toneladas de envases de agua y 100 toneladas más de envases de aceite, que muchas veces solo van a parar al basurero y no en plantas tratadoras de plástico. Es decir, la gente no tiene la conciencia de llevarlas a que las reciclen, sino únicamente usarlas y tirarlas a la basura. Entonces, ¿en qué consiste el reciclaje del plástico? Pues es muy similar, acuérdense. Es la recolección, triturar, lavar o en el caso del papel blanquear y crear un nuevo producto. Bueno, el reciclaje del plástico es similar. Se depositan las botellas ya sea en los centros de acopio donde están recolectando las botellas ya usadas, o bien en algunas ciudades que ya emplean los botes de basura para las botellas, en específico botellas de PET, se transportan, se llevan a la fábrica, se trituran, se vuelve a hacer una nueva tela de plástico, se crean las nuevas botellas, se transportan, se empaquetan y se vuelven a vender de manera normal. Aquí está la explicación. Una vez que llegan las botellas de plástico, se realiza una preselección de las botellas de plástico, las etiquetas, las tapas, y quedan aparte para dar paso al proceso de molido. Se muelen las botellas, se obtiene una mezcla como escamitas. Estas pasan por un proceso de secado para luego ser derretidas y mezcladas con colorantes, es decir, para las nuevas botellas. Listas ya, la fibra que resulta se une y se corta. Tras quedar fija y pasar por el horno, el resultado final es una extensa frazada de vistosos diseños, es decir, diferentes botellas y de diferentes tamaños. Al donar una botella no solamente estamos generando una menor contaminación del ambiente, sino que vamos a también reducir el consumo de una nueva materia prima, es decir, ya no se va a necesitar usar nuevo petróleo, sino únicamente volver a crear botellas con las mismas que ya desechamos. Y esto no quiere decir que no sean limpias, porque llevan un proceso de limpieza muy arduo en las fábricas. Ahora, no solamente se crean nuevas botellas, sino que cuando nosotros reciclamos el plástico, también se están creando nuevas formas de cuidar nuestra ecología. El PET reciclado también sirve como sustituto de madera. Así es. En algunos países del mundo ya se están empleando ecoladrillos. Ladrillos que son a base del PET reciclado, de esta pastita con la que se crean las mismas botellas, pero se aplastan en forma de ladrillo y se crean casas, edificios. ¿Y cómo es que se pueden crear las casas? Pues de igual forma como lo hacemos con nuestras casas normales. La única diferencia es que este material va a durar de 50 a 100 años, mucho más de lo que duran nuestras casas con madera, y sin necesidad de que se le dé algún tipo de mantenimiento. Esto es fenomenal. Ahora, ¿pero qué pasaría si no lo hacemos? Si a pesar de todo lo que estamos hablando la gente no toma conciencia, ¿sí? No aplica las 5R en su vida diaria, pues, ¿qué pasaría? Los ecosistemas naturales del mundo en los cuales estamos viviendo, todos los seres vivos, no solamente los humanos, sino las plantas y los animales, pues se contaminarían, no habría agua limpia, así que en los ecosistemas pues colapsaría todo y ya no tendríamos recursos para vivir como lo hemos hecho, es decir, empezaríamos a escasear y pues sabemos lo que implica esto, más violencia, más represión por parte de los gobiernos. Las personas que tienen más acceso a los recursos pues utilizarían todos los medios para que las personas que no tengamos acceso a esto pues de alguna u otra forma dejemos de estorbar. Ahora la actividad, acuerden, vamos a partir de aquí vamos a anotar en nuestra hoja blanca, vamos a anotar nuestros datos personales completos y margen a nuestra hoja
como lo son nombre completa, fecha completa, grado y grupo, materia, tema, aprendizaje esperado, indicación de la actividad. Ahora, la actividad es esta. La actividad 1 es recortar de revistas, periódicos, libros que ya no usemos o impresiones que también tengamos en casa, que ya estén impresas, no nuevas. Vamos a recortar 2 artículos de acuerdo a la clasificación siguiente, esta que tenemos aquí. Vamos a guardarlos ahí y los vamos a ocupar para la siguiente actividad, que es... La actividad es, con ayuda de esos recortes que ya tengamos, vamos a utilizar la información que tenemos, ya sea con plumón, recuerden, vamos a elaborar en un cartón o cartulina que ya hayamos usado antes, un cartel en el que vamos a invitar a las demás personas de nuestra casa a usar las 5R de manera diaria. Recordemos que los elementos de un cartel son el mensaje, imagen y texto. Esto no quiere decir que vamos a usar demasiado texto. Recuerden que debe ser visible, entendible y llamativo. ¿Sí? No es un anuncio publicitario, es un cartel. Para hacer las letras de tu cartel también podemos usar recortes de letras de las mismas revistas, periódicos o impresiones que tengamos en casa. Recuerden que vamos a evitar generar más basura, sino de lo que tengamos en casa, reutilizarlo para hacer nuestro cartel. Ahora, esto es una actividad, pero no la van a hacer hoy. A lo largo de esta semana vamos a ir identificando hojas de libretas, libros, papel periódico que ya no usemos en casa y lo vamos a usar el día viernes. Por ahorita no les voy a decir mucho sobre cómo lo vamos a usar, pero estos son lo que podemos ir recolectando. Hojas blancas usadas que ya no necesitemos guardar, hojas de colores manchadas que ya no queramos conservar o usar, páginas de periódicos antiguos a hoy, o sea, de días anteriores que ya no vamos a utilizar, revistas que ya no queramos conservar, hojas de libretas que ya no necesitemos, o sea, de ciclos anteriores. Y te recomiendo que si no cuentas con flores cerca de tu patio, porque vamos a utilizar algunas, pues el día miércoles o jueves recolectemos algunas que estén cerca sin necesidad de salir, o bien si tenemos brillantina pues nos va a ser útil. No vamos a comprar, si no tenemos brillantina ni flores, no hay ningún problema, ¿sí? No vamos a tratar de generar más productos nuevos, sino lo que ya tengamos en casita. Y pues esto sería todo por Ciencias Naturales.